Hola, es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes estos últimos momentos de Jesús antes de entregarse en la cruz y cómo fue que Él dio su vida por nosotros. Ese es un momento tan emocionante para ver cómo Jesús se entregó por nosotros. Entonces, quiero orar y luego vamos a pensar en estos últimos momentos de la vida de Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos para pensar en todo lo que has hecho por nosotros, para la redención nuestra. Gracias, Señor, que podemos compartir juntos de lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, en la noche anterior, después de la cena con los discípulos, después de haber lavado los pies y luego ellos cantaron un himno y salieron juntos. Y todos fueron con Jesús al huerto de Getsemaní, menos Judas, que en este momento ya había apartado de los discípulos, había ido a los líderes para buscar un momento para entregar a Jesús. Entonces Jesús va con los discípulos a ese lugar especial, este lugar donde Él sí puede compartir un tiempo. Este es los últimos minutos en su vida sobre este terreno donde Él iba a tener la oportunidad para compartir con ellos. Y él sabe exactamente lo que va a pasar. Él sabe que va a la cruz. Él sabe que dónde está Judas y él está trayendo a estas personas. Entonces su corazón está tan pesado. Dice en Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedas aquí y velad. Entonces él pide a las personas más cerca a él, las personas que le aman más en este mundo, para orar con él y estar con él, porque él está tan triste en este momento. Pues él sabe dos cosas. Él sabe que viene la parte de la tortura física, pero también sabe que viene una parte de la tortura espiritual. Entonces él entra en Getsemaní ahora para orarle al Padre. Él empieza a orar y rogarle al Padre que pasara esta copa, que él no tenía que tragar esta copa amarga. Y es tomar el pecado del mundo sobre él, el pecado tuyo, el pecado mío sobre él. Y él sabía que iba a ser este momento cuando él iba a por la primera vez tocar el pecado. Entonces él rogó al Padre si había otra forma de salvar al mundo. Había otra forma que no tenía que pasar por la cruz. Él luego vuelve a los discípulos, los encuentra dormidos. Difícil para él, con su corazón cargado de ver a los discípulos ahora dormidos y no orando. Y los despierta y pide a ellos de nuevo, por favor, a orar, y vuelve a empezar a orar. Y él estaba ahí orando, pidiendo al Padre por la segunda vez, si fuera posible, que pasara esta copa. Vuelve otra vez donde están los discípulos y de nuevo encuentra a ellos dormidos y pide a ellos, por favor, oren conmigo, velad. Y vuelve para orar 3 veces. Él fue a orar para pedir al Padre, por favor, si había otra forma. Estaba tan cargado con lo que iba a pasar, que dice la palabra que salió sangre de él, como gotas de sudor. Tan intenso, nosotros difícil entender la intensidad del estrés sobre lo que estaba pasando sobre Jesús, pero tan intenso era
todo su ser, que hasta gotas de sangre salió de él. Volvió otra vez a los discípulos, los despierta por la última vez. Él dice, bueno, ya el momento de la oscuridad, las tinieblas, había llegado. Y entra Judas con todos los soldados, y él había dado señal a los soldados que iban a saber cuál era en la oscuridad y en Getsemaní. Iban a saber cuál era por el saludo que iba a dar, un beso que iba a dar a Jesús. Entonces él va a Jesús y lo abraza y lo da un beso a la mejilla saludándolo. Y Jesús mirándolo sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Dice, amigo, entrega al Hijo del Hombre con un beso. Entonces usa su título como Mesías. No es solo un compañero, no es solo una persona que terrenal que él estaba abrazando. Era Mesías, el Hijo del Hombre que él estaba traicionando. Y luego entró los soldados y Jesús pregunta a ellos a quién le busca. Y responden, Jesús el Nazareno. Y Jesús dijo, aquí estoy, yo lo soy. En este momento algo extraño pasa, que todos los soldados caen. Y no sabemos si es por miedo que los discípulos iban a hacer algo o si otra cosa, pero yo creo es por la majestad de la presencia de Jesús. Y cuando escucharon su voz, que demuestra de nuevo que Jesús en cualquier momento puede haber desechado a sus enemigos. En cualquier momento, él pudiera con solo una palabra haber dicho a ellos que afuera o mandarlos afuera. Él tenía todo poder para salir de esta situación, pero no lo hizo. Entonces entra los soldados, lo agarran a Jesús, y en este momento es cuando Pedro sacó su espada y trató de quitar la cabeza del siervo y quitó una oreja. Y Jesús lo detuvo, y en este momento él agarra la oreja y lo sanó. Pero aún en este momento de un milagro enfrente de ellos, no frenó todo el odio que tenían contra Jesús y el propósito por el cual habían ido para capturarlo. Y aún en sanar a este siervo no los paró. Entonces capturaron a Jesús, los discípulos se fueron corriendo y lo llevaron para empezar una noche terrible de todas las encuestas delante de los líderes religiosos. Entonces empezó la primera con con Anás. Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás era su suegro, que había sido el sumo sacerdote antes. Entonces van delante de Anás primero. Y Jesús va delante de él y empezó a preguntarle sobre sus discípulos y quiénes eran, y sobre su doctrina, en cuanto a qué había enseñado en el templo. Y Jesús dijo, me había escuchado todo el tiempo en el templo, todos los días que yo había enseñado. ¿Por qué no me preguntaron ahí? ¿Por qué no me capturaron ahí? Entonces solo mostró que era ridículo lo que estaban preguntando. Era ridículo que lo que estaban haciendo era ilegal en la noche. Y por haber respondido así, uno de los soldados lo pegó a Jesús. Entonces lo llevaron a Caifás ahora, el sumo sacerdote. Y él empieza también a no solo a preguntarlo por lo que había enseñado, pero trajeron testigos para dar testimonio contra él. Y la ley dice que tenía que tener dos
que estaban de acuerdo en cuanto de cualquier acusación contra una persona. Y no podrían encontrar dos. Uno dijeron una cosa, otros dijeron otra cosa. Y no encontraron una acusación contra Jesús. Por fin, Caifás, como en desesperación, pregunta directamente a Jesús. Le pregunta a él, ¿eres el Hijo de Dios? Y ese es el momento cuando Jesús había evitado por todo el tiempo, porque por una razón todo lo que era la multitud quería ponerlo como rey terrenal, y él no quiso eso. Y si los judíos, los líderes, habían escuchado a él, lo hubieran matado. Entonces, cuando él responde ahora a Caifás, por fin bajo juramento, él testificó contra él mismo y dijo, así lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre sentado al Padre en la majestad y que vendrá sobre las nubes. Todas esas palabras son muy especiales en el Antiguo Testamento, hablando de Mesías y lo que el Mesías iba a hacer y quién es el Mesías. Entonces sí estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces en este momento es cuando Caifás rasgó su ropa y dijo, ¿para qué más necesitamos testigos? Ya tenemos por sus mismos labios el testimonio. Entonces empezaron a pegar a Jesús, a insultar a Jesús. Era un momento terrible, pero no podrían matarlo. Necesitaban a Pilato. Necesitaban Pilato que iba a dar oficialmente el derecho a los judíos para ejecutar a alguien. Entonces ellos mismos no tenían esa autoridad. Necesitaban el gobernador romano Pilato para dar esta autoridad. Entonces todavía es muy de mañana, antes de las 6 a.m., cuando llevan a Jesús a Pilato. Llevan a él ahora no buscando justicia, pero buscando un orden, buscando que Pilato iban a darle también la autoridad, que solo iban a aprobar lo que ellos habían dicho. Ahora los judíos, los líderes, los que estaban orquestando todo eso, no querían dejar a ellos mismos, no iban a entrar en la casa de Pilato, porque no querían ensuciarse para lo que iba a ser los sacrificios por la tarde, empezando la Pascua. Entonces muestra la hipocresía y qué tan ciegos eran, que estaban acusando y tratando de matar al Hijo de Dios, pero preocupados por no entrar en la casa de un gentil. Entonces sale Pilato y sale para hablarles y pregunta a ellos qué es lo que quieren. Y dijeron a él, no hubiéramos traído a este hombre aquí si no tuviéramos razón. Pero ya a esa hora de la mañana Pilato no solo iba a darles el visto bueno, más bien preguntó sobre qué eran los argumentos y qué eran los testimonios y empezaron a acusar a Jesús de puras mentiras, que él estaba en contra del rey, que él dijo que no deberían pagar impuestos. Entonces eran argumentos serios que trajeron contra Jesús. Entonces Pilato empieza a hablar con Jesús y pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús respondió y dijo, mi reino no es de esta tierra. Si fuera así, mis discípulos estarían aquí ahora peleando para que me suelten. Entonces, en este momento, Pilato sale y dice, yo no encuentro nada en él que merece la muerte, más bien voy a dejarlo en su libertad.
Entonces ya empieza la lucha de las próximas horas entre el pueblo, incluyendo a los líderes, luchando para recibir el veredicto de condenación contra Jesús. Ya Pilato dijo, ese hombre es inocente, él no merece la muerte. Debería haber dejado suelto en este momento, pero no lo hizo por temor a los líderes. Entonces empezaron a decir, no, queremos la muerte, queremos la muerte. Entonces, en medio de todo eso, alguien mencionó la palabra Galilea y se dio cuenta Pilato que había una oportunidad ahí, porque Herodes estaba en la ciudad, que normalmente no estaba en Jerusalén, pero como por la fiesta había llegado. Entonces él manda a Jesús, a Herodes, a ver si lo que iba a decir Herodes. Pero cuando Jesús llegó, estaba enfrente de Herodes. Y Herodes empezó a preguntar y escuchó todo lo que estaban diciendo los líderes. No respondió ni una palabra a Herodes. ¿Por qué? Porque él había matado a Juan el Bautista. Él había o se casó con su cuñada, y por eso Juan el Bautista había condenado a Herodes. Y Jesús ni le respondió ni una sola palabra, más bien mantuvo un silencio delante de él. Y también los soldados de ahí maltrataron a Jesús, lo vestían, lo insultaron, lo vestían de ropa de rey, insultaron a él y lo mandaron otra vez a Pilato. Pilato buscando una forma de soltar a Jesús, él buscando una forma de, otra idea que tuvo. Voy a entregar a una persona en libertad siempre en el tiempo de Pascua, voy a entregar a Jesús. Entonces se pregunta a la gente, ¿voy a entregar a Pilato o voy a entregar a Barrabás? Barrabás era un asesino, un ladrón, un hombre terrible. Entonces, comparando a Jesús, este hombre inocente, con Barrabás, seguro que van a escoger a Jesús. Pero no, dijeron, queremos Barrabás. Él dijo, entonces, ¿qué voy a hacer con este hombre? Crucifícale, crucifícale. Querían la crucifixión, querían la condenación. Otra idea que tuvo Pilato, él dijo, bueno, entonces voy a llevarlo a castigarlo con látigos. Si lo castigo con látigos, ya la gente va a ver que pues ya recibió su disciplina, ya recibió su castigo, ya es suficiente. Entonces, ahora ese es un hombre inocente, que Pilato ya había dicho que es inocente, lo lleva ahí. Y empezaron a dar a él los látigos duros sobre su espalda. Entonces quitaron la ropa de la persona, lo hincaron delante de ellos. Había 2 o 3 hombres que tomaron un látigo con pedazos de cuerdo, con piedra, con metal que estaba en el cuero. Empezaron a darle duro a la espalda de Jesús. Muchas veces en este tiempo de látigos sacaron pedazos de piel, pero sacaron a veces dientes, sacaron a veces ojos y no pegaron en el lugar correcto. Muchas veces, normalmente, la persona se desmayó. A veces se murió bajo este duro castigo. Entonces, después de eso, ya querían presentar a Jesús como un rey ridículo. Entonces pusieron, ya estaba sangrando, pusieron sobre él corona de espinas encima de su cabeza y lo vestió con ropa de púrpura y un cetro de solo un pedazo de, como una rama, para mostrar qué tan ridículo era que lo que estaban pensando. Entonces salió Pilato con Jesús, esa figura triste, lleno de sangre y casi muerto ya. Y dijeron, mira, su rey, como burlando que eso, él no es en ningún peligro, él quería soltarlo.
Y la gente dijo, no, crucifícale, crucifícale. Y él dijo, ¿por qué? ¿Qué es lo que él ha hecho? Pilato todavía buscando una forma de soltar a Jesús. Por fin los judíos, los líderes, dijeron, no tenemos ningún rey, solo César. Si no crucifica a este hombre, no es amigo de César. Entonces, con esta última jugada, por fin Pilato, por temor a César, no quería que los líderes iban a mandar un mensaje a César diciendo que él no había hecho lo correcto. Lavó sus manos, tratando de decir que eso no era su decisión. Y los líderes dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era terrible lo que habían dicho. En poco tiempo todos esos líderes habían perdido sus puestos. Y en 30 años, un terrible castigo sobre Jerusalén llegó por los mismos romanos y millones de Jerusalén murieron. Entonces, Pilato por fin dice, bien, tómalo para la crucifixión. Entonces, ya los líderes se sintieron como ya habían ganado y llevan a Jesús. Los romanos eran expertos en la muerte. La crucifixión no era para ningún ciudadano romano porque era demasiado terrible. Solo para los no ciudadanos, los extranjeros, podrían ser crucificados porque era el instrumento más cruel. Muchas veces las personas duraron 2 o 3 días muriendo de hambre o muriendo de perder la sangre o por falta de respiración. Entonces lo que hicieron era primeramente, la persona que iba a ser crucificado tenía que llevar su propia madera sobre su hombro. Entonces empezó Jesús a caminar hacia el lugar de crucifixión. En este camino, por haber perdido tanta sangre y por toda la noche de maltrato, de falta de cansancio, por comida, por tanta cosa, se desmayó. Entonces llamaron a otro Simón que tomó su cruz y lo llevó hacia el lugar. Llegan ahí, él con dos más que iban a ser crucificados. Y lo que hicieron era tomar los brazos y lo amarraron primero contra la madera y luego con un clavo lo metió en la mano para sostener a la persona en la cruz. Y los colgaron en una forma que podrían subir y bajar. Entonces estaban ahí puestos y luego tenían que bajar para descansar, pero luego para respirar tenían que levantarse sobre la cruz, solo para respirar un poco y luego descansar otra vez. Entonces era la lucha todo el tiempo en la cruz de solo respirar, más toda la presión, la falta de sangre, y encima de eso, Jesús recibiendo insultos. Las primeras palabras de Jesús cuando iban a poner los clavos en sus manos era una oración a su Padre, pidiendo perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Jesús pensando en los mismos enemigos que están ahí para poner los clavos en sus manos y él orando, pidiendo perdón por ellos. Esas fueron sus primeras palabras. Luego la gente alrededor estaban hablando, insultándolo, pidiéndole que bajara de la cruz, pidiéndole que hiciera un milagro, si realmente era el Hijo de Dios. Entonces todos los insultos que llegaron contra Jesús, hablaron contra él. Entonces, en medio de todo eso, hay también los dos ladrones, los dos asesinos que están al lado de él. Y los dos empezaron a burlar, pero uno tuvo un cambio en medio de eso. Por haber
visto a Jesús, por haber escuchado, y por fin él dice al otro ladrón, no, ¿cómo puedes seguir hablando así? Este hombre es inocente, nosotros recibiendo lo que merecemos. Y pidió a Jesús que le recordara cuando llegara a su reino. Esa es mucha fe. Cuando uno está colgado en la cruz y mirando a otro que está colgado en una cruz y creyendo que este hombre es el Mesías, ese hombre es el Hijo del Hombre, o Hijo de Dios. Entonces pidió a él a recordarle a él. Y Jesús respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Aún en el sufrimiento, el ladrón, uno creyó y el otro no. Y él recibió esas palabras de consolación porque él había creído en Jesús. Y luego Jesús, mirando en el grupo de personas que están ahí, ve a su mamá, María, que está ahí. Y también a Juan, el discípulo que él amaba, estaba allí también. Entonces cuando él vio a su mamá y vio a Juan, él encargó a Juan el cuidado de su mamá. Juan mira a su madre a su madre mira a su hijo. Encargó a Juan la responsabilidad de cuidar a su mamá porque él era primogénito. Era su responsabilidad de cuidar a su mamá. Entonces, en la cruz, primero pensando en otros, en perdonarlos, luego dando una promesa a un ladrón y ahora está cuidando a su mamá y que alguien sí iba a cuidar de ella. Entonces, después de estas tres cosas, llegó el mediodía. En mediodía, en este momento, debería ser un sol brillante que cayó sobre esta escena, pero en vez de un sol brillante al mediodía, llegó una oscuridad sobre toda la ciudad, todo sobre Israel. Aquí tenemos el Creador del mundo muriendo por nuestros pecados. Entonces, en medio de eso, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Ese es el momento cuando se sintió la carga de nuestros pecados sobre él. Por la primera vez en la eternidad pasada, la primera vez en su vida sobre esta tierra, él dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Jesús nunca habló a su Padre usando Dios, siempre dijo Padre, porque tenía esa relación. Ahora él dice Dios. ¿Por qué? Porque ahora la comunión entre Padre e Hijo ya se rompió. ¿Por qué? Porque él tomó el pecado sobre él. Y ya el Padre no puede tener esa misma relación con su Hijo. Entonces, él se sintió esa separación de su Padre. Luego, solo para recordarnos que eso Jesús no era alguien diferente que nosotros, que él era 100% humano también. Dijo, tengo sed. Ellos alcanzaron con un palito, con una esponja que él podría mojar su lengua. Y cuando él mojó su lengua, él luego dijo, consumado es. Él había terminado todo lo que el Padre le había encomendado. Ya él dio su sangre por nosotros en la cruz. Ya hizo la tarea de venir y rescatar a los perdidos. Entonces, en este momento, él tomó sobre nosotros, sobre él, nuestro pecado, y él ya puede decir, consumado es. Y las últimas palabras, él dijo en la cruz, era Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su vida, él
ellos no tomaron la vida de Jesús. Él se entregó su vida al Padre. Él en cualquier momento pudo haber pedido un león, ¿cómo es? Puede haber pedido al Padre que mandara 72,000 ángeles para rescatarlo, para dejarlo ir en libertad. Él no es que quitaron su vida, más bien se entregó su vida. Y Él dio su vida, vino para dar su vida para ti y para mí. Y ahora sí nosotros podemos tener vida eterna en Cristo Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. A las 3 p.m. se murió y se reventó la cortina por la mitad entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era una cortina de 20 metros de alto. Era una cortina que tiene un grosor de la mano de una persona. Era imposible que esta cortina solo iba a romperse. Era una tela que era imposible para reventar. Y desde arriba hacia abajo se reventó, mostrando que ahora la entrada al lugar santísimo había sido abierto. Ya podemos entrar, ya podemos tener acceso, ya podemos tener comunión con el Padre, no porque merecemos, pero porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, en este momento tembló la tierra, mostrando que Él era Hijo de Dios. No solo fue un ladrón en la cruz que se convirtió, había otro, el que estaba encargado de ejecutarlo. Era el centurión que estaba al lado, el centurión que vio todo eso y vio la oscuridad y vio el terremoto y escuchó las palabras de Jesús, y al final él dijo: este hombre ciertamente es el Hijo de Dios. Entonces también él fue testigo de quién es Jesús. Entonces, 2 por lo menos que entendieron quién era Jesús en este momento. Espero que has entendido quién es Jesús. Y para ti, Jesús es su Señor y Salvador.